Buenas noches, qué gusto contar con ustedes aquí en la pantalla de Canal C nuevamente con este ciclo llamado Crímenes de Córdoba. En las anteriores presentaciones, esta es la cuarta, las primeras tres fueron con diversos tipos de crímenes aquí en la provincia de Córdoba. La primera, un crimen con un femicidio colateral, la segunda, un crimen por encargo y por codicia, la tercera, un crimen en el ámbito laboral. En esta ocasión, vamos a hablar de un crimen en un espectáculo deportivo. ¿De qué estamos hablando? Del caso de Manuel Balbo, aquel que ocurrió en el primer clásico que jugaban Belgrano y Talleres luego de que volviera Talleres a la primera división. Fue el 15 de abril de 2017. Un crimen que ocurrió entre los hinchas del mismo club, porque no había hinchas visitantes. Los mismos hinchas de Belgrano mataron a uno de los suyos. ¿Por qué? Hubo un instigador que se le ocurrió la maldita idea de decir que había entre ellos otra persona que era de la barra contraria. Vamos a ver un pequeño resumen antes de iniciar el análisis del caso. Lo presentamos de esta manera. Un espectáculo deportivo, el clásico del fútbol cordobés entre Belgrano y Talleres, fue escenario de la muerte de un hincha en la cancha. Fanáticos de su propio club lo mataron a golpes porque, tras una pelea, otro simpatizante le dijo lo peor que puede decírsele a alguien en una tribuna: ser hincha del equipo rival. Ser tratado como simpatizante de Talleres entre la parcialidad de Belgrano convirtió a la víctima en blanco del peor castigo, una feroz golpiza que le costó la vida. La tragedia en el Estadio Kempes ocurrió la tarde del sábado 15 de abril de 2017. La jornada había comenzado con un sino trágico, con el disparo de un policía al hincha celeste, Diego Friedman, que resultó herido en un ojo. Más tarde, cuando ingresaban al estadio, dos hinchas discutieron antes de entrar a la tribuna. Emanuel Balbo y Oscar Zapito Gómez se insultaron, pero no todo iba a quedar en eso. En el entretiempo, Zapito Gómez, con la idea de generar la ira de toda la tribuna Willington, gritó a viva voz que Emanuel era hincha de Talleres. De nada sirvió el intento de quitarse esa acusación. Decenas de hinchas comenzaron a golpear a la víctima, mientras cientos lo repudiaban. Se vieron puños, patadas en el piso y gente que en lo más alto de la tribuna gritaba: ¡tírenlo, tírenlo! Emanuel logró reponerse y comenzó a bajar desesperado los escalones para escapar de la tribuna. En el camino debía sortear los golpes de otros hinchas que descargaban su furia contra quien consideraban un enemigo. Tal fue su desesperación que llegó a la baranda de uno de los portales y trató de bajar directamente. Allí recibió una andanada de golpes. Descontrolado, perdió el control y cayó pesadamente al vacío. La caída, acaso en estado de semi-inconsciencia, terminó con su cabeza golpeando pesadamente en una baranda de hierro. El traumatismo de cráneo hizo ingresar a Emanuel en un coma del cual nunca se repuso. En medio de la barbarie, otros hinchas gritaban lo peor a quien estaba tendido en el piso, sin reacción y sin asistencia. El colmo del desprecio y la falta de humanidad fue lo que hizo otro hincha, Hugo Orlando Acevedo, quien, mientras estaba agonizando Emanuel, en lugar de procurarle ayuda, se aprovechó del moribundo y le robó las zapatillas. Pasaron largos minutos hasta que unos pocos llamaron a la reflexión, sin mucho resultado. La llegada de la policía inició el lento rescate. La gente gritaba para que el llamado hincha de Talleres se muera. Balbo salió en camilla, inconsciente,
rumbo al hospital de urgencias donde falleció 2 días después. Horas antes, los médicos habían declarado su muerte cerebral. El rostro de la barbarie directamente, porque estos espectáculos deportivos muchas veces tienen esta cuestión de el anonimato y cómo la sociología siempre estudia de qué manera la gente se desinhibe en la multitud cuando no está individualizada su persona. Aquí en este juicio logró, a través de las imágenes de video, individualizar a todos los responsables. De qué forma la gente se descarga en una cancha. Pero este no fue un caso común, porque además estuvo adicionado el tema del instigador, aquel que le agregó el ingrediente de que el otro era hincha de Talleres y logró la furia de todo el público, de todos sus propios simpatizantes. Vamos a ver algo que fue lo previo, lo que dijimos en el comienzo del informe, que hubo una discusión entre ambos antes de entrar a la cancha. ¿Qué fue lo que separaba, lo que dividía y lo que enfrentaba a Zapito Gómez, el instigador de este crimen, con la víctima, Emanuel Balbo? La pelea de Zapito Gómez con Emanuel tenía un motivo muy concreto. En 2012, Gómez había participado de una picada de 2 autos que terminó cuando chocaron una moto en la que viajaban 2 adolescentes. Los 2 murieron. Uno se llamaba Agustín Balbo, el hermano menor de Emanuel. Zapito Gómez debía ser juzgado por ese hecho por la Cámara Cuarta del Crimen, pero el debate se demoró más de lo previsto. Durante todo ese lapso, como vivían en la misma zona, Gómez hostigaba a los Balbo y Manuel sufría sus amenazas. Al encontrarse en la cancha se produjo una discusión áspera. La venganza de Zapito fue tan cruel como efectiva. Acusar a su rival de hincha de Talleres provocó el odio de todos. Finalmente, el lunes, cuando murió Balbo, la Cámara Cuarta del Crimen anunció que se haría el juicio a Zapito Gómez y al otro automovilista por la muerte de Agustín Balbo, de 14 años, y Enrique Díaz, de 15. 2 meses después salió la condena a Gómez a 4 años y 10 meses de prisión y a Javier Nina Navarro a 4 años y 2 meses de prisión. Zapito ya estaba en la cárcel por la muerte de Emanuel y continuó detenido en espera del juicio por ese crimen en el Estadio Kempes. Debemos decir que lo que hay que decir, la responsabilidad de la justicia en una persona que quizás ya tendría que haber sido condenada y no estar libre en su casa molestando a Emanuel, y cuando se encontraron en la cancha se produjo este cóctel explosivo y fatal. Recibió su digno castigo, 4 años y 10 meses de prisión por el accidente o el crimen vial de Agustín Balbo y su amigo, y luego se quedó esperando en prisión el segundo juicio, el que analiza el caso de Emanuel. Vamos a ver cómo se desarrolló ese juicio. El juicio por el asesinato de Emanuel comenzó el 18 de febrero de 2019 en la Cámara 12ª del Crimen. Al día siguiente, todas las partes del juicio inspeccionaron el lugar donde se produjo la muerte del hincha. El tribunal, defensores y querellante se hicieron presentes en la tribuna Willington y frente a la baranda donde golpeó la víctima. Las pruebas, en especial los videos de la golpiza, fueron contundentes en el debate. El día de la sentencia, Zapito Gómez dijo en su última palabra: Principalmente voy a pedir perdón a familia Balbo. Y yo le vengo a decir que yo no quise matar a nadie. Más tarde, el tribunal emitió su sentencia. Óscar Zapito Gómez fue condenado a 15 años de prisión como instigador de homicidio agravado. Por homicidio agravado fueron también condenados Matías Oliva a 10 años de prisión, Darío Vergara a 11 años y 7 meses, Yamil Salas a 7 años y 2 meses y Pablo Robledo a 7 años y 2 meses de cárcel. Cristian Oliva, el padre de Matías, fue absuelto. Por otra parte,
El ladrón de las zapatillas de la víctima, Hugo Orlando Acevedo, terminó con 2 años de prisión efectiva por hurto calamitoso. La sentencia fue casada por las defensas y actualmente está en el Tribunal Superior de Justicia. Si ya tenía algo de condena en su contra, Oscar Gómez ahora recibió una pena de 15 años de prisión. Los otros responsables, 11, 10, 7 en algunos casos. Y el ladrón de las zapatillas, 2 años de prisión efectivos. Todo esto está en el Tribunal Superior, deberá resolverse hasta que quede firme. Tenemos que decir también que podemos ver la secuencia de las imágenes de la caída. Ustedes lo conocerán a Daniel Cáceres, un gran fotógrafo que fue fotógrafo de Clarín, fotógrafo de La Voz del Interior, actualmente Cadena 3, que logró esta secuencia de 4 tomas y que allí se pueden apreciar no solo los golpes que recibe Manuel, sino además también recibe los empujones, se ven los rostros de las personas cuando están golpeando, la cara de bronca que tienen, de qué manera la emprenden con todo el odio en contra de un hincha de su club al que creían que era enemigo por ser nada más que de Talleres. Esto es una de las cosas que pasa en el fútbol. Bueno, vamos a analizar entonces el caso en el próximo bloque con la presencia de 2 invitados. El abogado querellante de la familia Balbo, de los padres de Emanuel, y la mamá de Emanuel, que va a estar aquí para contar su dolor y la gesta para lograr esta condena en contra de quien mató a sus 2 hijos, porque la misma persona fue la que mató a Agustín y la que mató a Emanuel. Después de la pausa. Y continuamos con el análisis del caso Emanuel Balbo, el joven que murió en la tribuna Wellington del estadio Kempes en abril de 2017. Y hemos invitado, como les dijimos en el bloque anterior, al abogado querellante Oscar Stiberman. Es Rubén Stiberman. Ya después te voy a decir por qué te digo Oscar. Bueno. Y a la mamá de Emanuel. ¿Cómo estás, Alejandro Mercado? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. Bueno, la primera pregunta es referida a lo que decíamos en una... Vos no quisiste ver los informes por una razón lógica del dolor. Vos la semana previa al crimen de Emanuel fuiste a la Cámara a reclamar que hicieran el juicio porque Zapito Gómez los estaba molestando. Sí, un hostigamiento hacia mi hijo Emanuel, a donde se lo encontraba. El señor decía de que él no había hecho nada, de que había sido el otro señor, que no fue culpa de él, o sea, como que nunca se hacía cargo de las cosas que él ha hecho. O sea, nunca se sintió culpable de nada. Y además lo hostigaba, lo acosaba. Sí. En el barrio. Era como que siempre como que lo enfrentaba para sacarse la culpa de encima, más que todo. Para decir que él no había sido, que él no había hecho nada. A veces llegaron hasta insultos. Nunca llegaron a agresión porque siempre había alguien en el medio para sacarlo a Emanuel, porque es como que él les rimaba y que lo quería palmear, que amigos, y te conozco, porque se conocían desde hace años. Entonces, como que él nunca se hizo cargo de lo que había hecho. La realidad es esa. Y Emanuel estaba muy dolido. Emanuel estaba muy dolido. Emanuel me sabía decir, no va a haber justicia nunca para mi hermano, nunca la voy a tener. Nunca va a pasar nada. Él sigue en la calle, él sigue manejando. El tipo hace lo que quiere. Y sí, hizo lo que quiso. ¿Y para vos, Alejandra, hubo justicia? Para mí nunca va a haber justicia. Sí, justicia de las leyes, todo eso sí, pero para mí no. Para una mamá con dolor, no. No. Sí, la institución justicia sí. Sí, pero para la mamá no. Para los papás que paremos hijos, no. Bueno, o sea, eso es muy... Lo has dicho muchas veces, muchas veces, no te lo van a devolver nunca. Pero por lo menos te queda un alivio de que ha habido justicia para Emanuel y para su hermano. Porque a través de Emanuel se consigue el juicio de Agustín. Entonces, por lo menos eso nos queda, que se hizo justicia. Pero con la muerte de mi hijo Emanuel. ¿Y cómo hace una madre para sobrellevar esto? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué podés hacer vos para...? Yo me pregunto todo lo mismo eso. Todos los días me hago esa pregunta. ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo? Cuando yo a mi hijo unos meses antes, le juré que si a él le pasaba algo, yo me mataba. Yo a él le dije, si a vos te pasa algo, yo me mato. Y acá estoy, no cumplí.
Pero tenés otros 3 hijos. Sí, todavía. tengo 3 hijos Tenías más. una en la panza, si no me equivoco. Cuando muere Agustín, sí, cuando muere Agustín, estaba embarazada de Martina de 4 meses. Agustín alcanza a ver el video de la hermana, me hago una ecografía y él alcanza a ver el video de la hermana. Y bueno, después pasó lo de Agustín. Claro. Que ahora el 25 se cumple el 7º año de aniversario de fallecido. Bueno, el doctor Rubén Stiverman. Sí, señor. Oscar es una persona muy parecida a vos que yo aprecio muchísimo. Mira. Ya habrás adivinado. Sí. Rubén Stiverman, ¿cómo fue el juicio? Porque ustedes pelearon mucho para llegar y pelearon mucho en el debate. ¿Cómo fue esa confrontación de intereses? Déjame primero que te diga que entre el juicio, la muerte de Agustín Balbo y la de Manuel Balbo, hay 4 hechos o 4 circunstancias en común en ambos. Y esto es lo primero que nosotros planteamos a la Cámara cuando nos tocó hacer los alegatos. En ambos, el autor fue el Zapito Gómez. Sí. En ambos casos, la víctima se apellidaba Balbo. En ambos casos, el Zapito Gómez dijo que fue un accidente. Y en ambos casos, el Zapito Gómez se dio a la fuga. En el primer hecho, el delito vial, el Zapito Gómez se va del lugar. Y en el segundo hecho, en el Chato, el Zapito Gómez desaparece de la escena y se vuelve a posicionar en el mismo lugar para continuar ver el partido como diciendo yo no tuve nada que ver. Esos 4 elementos en común caracterizan la personalidad del Zapito Gómez y así arrancamos nuestros alegatos. Interesante. Ahora, ¿cómo se encaró? Entendiendo de que se trató de un homicidio, de que realmente Gómez quiso la muerte de Manuel Balbo, que no era correcto como se venía anticipando en el curso del proceso y en algunas entrevistas de los medios de comunicación, que la intención de Gómez hubiera sido que Balbo se retirara del estadio, porque para esto lo hubiera hecho en otras circunstancias, le hubiera dicho andate, lo hubiera insultado, lo hubiera acusado de otra cosa. Yo le comentaba a Alejandra que en el tema del hurto de la zapatilla, ahí había una persona acusada de ladrón y a Acevedo no le pasó nada en el estadio. No solamente no le pasó nada, sino que fue protegido por otros cuando la policía quiere evitar el delito. Sin embargo, ser acusado de ladrón era mucho menos significativo que ser acusado de infiltrado. Y esta es la acusación del Zapito Gómez. Acusar de infiltrado a Manuel a sabiendas cómo iba a reaccionar y cómo se transformaba el público en una cosa animal, en una cosa sin control, en una actitud terrible desde el punto de vista de lo racional. Bueno, no sé si contesto un poco. Fue tan inteligente como malvada la acción de Zapito, porque logró con una acción que todo el mundo lo odia a su rival. Así es. Nadie en el estadio lo conocía a Zapito Gómez. No. Nadie de la tribuna Wellington lo conocía a Zapito Gómez. Nadie de la tribuna Wellington lo conocía a Manuel Balbo. Zapito Gómez coincide que se reaccione en masa contra un individuo desconocido solamente acusándolo de infiltrado. La peor acusación en esa circunstancia era acusarlo de ser un infiltrado. Alejandra, como hacemos con familiares de víctimas, siempre preguntamos más o menos lo mismo. ¿Cómo eran tus hijos? ¿Los puedes describir? Y sí, lo que puedo decir de Manuel y de Agustín es que tenían un corazón muy grande. Eran chicos humildes, muy de tener muchas amistades, los dos, y que no me di cuenta cuando los tenía conmigo, pero después que fallecen, que tenían muchas cosas en común como hermanos, de que tenían los mismos ideales, ayudar al otro, al prójimo, eran muy lastimosos con las personas que les faltaba, y eso tenían los dos muy en común. Y entre ellos dos tenían un vínculo muy especial, ¿no? Él era como una especie de papá de Agustín. Y Emanuel fue papá de todos, crió a los hermanos. Yo trabajaba y lo cuidaba a Franco y a Lautaro y Agustín. Él era el mayor, así que yo trabajaba el papá y trabajaba yo, y entonces él crió
a los hermanos. Por eso Lauti, cuando muere Manuel, me dice, se murió mi papá. Y la psicóloga me confirmó que sí, que Lauti lo tuvo siempre como papá de Manuel. Rubén, ¿y este fenómeno del fútbol violento, de la gente que hace cualquier cosa en una tribuna, a veces por odio, instigados a veces por diferencias de barra brava, otras veces por que tienen una camiseta distinta? ¿Qué podemos decir sociológicamente hablando? Usted como abogado y como especialista o miembro del Foro de Víctimas de Tránsito. Y la verdad que en realidad en este tema, en este terrible tema que le tocó vivir a Alejandra y a Raúl, teníamos la intención de que al menos, en primer lugar, se hiciera justicia y en segundo lugar, intentar que esto no volviera a pasar. Es decir, si Manuel Balbo se encontraba con Zapito Gómez en el área peatonal y Gómez lo acusaba a Emanuel de ser de Talleres, no pasaba nada. Claro. No pasaba nada. Si en el estadio Gómez lo acusaba de ser una mala persona, no pasaba nada. La reacción de la gente realmente es algo terriblemente doloroso que nos pega como seres humanos, de no entender cómo se puede llegar tan bajo como robar zapatillas a una persona moribunda. O como por no ser del club de uno hay que matarlo. Hay que matarlo. Y en verdad nos hace reflexionar y creer que lo peor que puede ocurrir es el silencio. Es decir, el no hacer nada, el callarnos, el no buscar justicia. Eso me parece que es terrible. En realidad, pensar de que después de esto, este hecho no se vuelva a ocurrir sería para mí y para todos algo que nos generaría una expectativa favorable en relación a cómo vemos a la sociedad, claro, y a los que nos rodean. Ojalá aprendamos. Rubén, Alejandra, muchas gracias. Gracias por venir a Crímenes de Córdoba a manifestar lo que han vivido, un largo proceso y bueno, sí, lo que seguirá vigente todavía está previo en el Tribunal Superior, alguna resolución de este caso. Vamos a cerrar por hoy y nos vamos a la siguiente, al último corte en el cual vamos a hablar de las conclusiones. Algunas conclusiones mínimas, no queremos ser definitivos en esto, pero algunas conclusiones que se pueden sacar de este caso y de la violencia en el fútbol. Decíamos al comienzo que es un crimen en un escenario deportivo, que se agrava. Gracias a las nuevas leyes tiene mayor pena cuando se comete en un espectáculo deportivo. Pero nos preguntamos, ¿qué sucede para que la gente llegue a estas cosas? Se supone que el deporte es algo lúdico, se supone que es una especie de sublimación de la guerra, de la batalla, representación, pero siempre sigue siendo lúdico. Hay gente que no lo entiende así. Sobre todo mucha gente que hace deporte sin practicarlo, que lo ve o de la tribuna o de la televisión. Y se genera una rivalidad. Habría que interrogarse qué pasa con esas rivalidades de ser contrario, enemigo y directamente una persona a la que hay que combatir, ni hablar si se mete en la tribuna de uno. Por otra parte, tenemos que reflexionar en estas conclusiones de que la justicia tuvo sus errores. Demoró, como pasa a veces con gente que luego comete un homicidio o una violación, demoró en hacer el juicio y esto permitió que Zapito Gómez estuviera libre y cometiera otro crimen. No un crimen vial, sino un crimen de una instigación de un homicidio agravado, tan grave como el de Manuel Balbo. Esto ha sido un nuevo capítulo de nuestro ciclo Crímenes de Córdoba. Espero lo hayan aprovechado, les haya parecido interesante. Nos encontramos en la próxima emisión, muy pronto, con todos ustedes. Vamos a tener el crimen del caso Bonelli. Vamos a estar con eso. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.